Buenos días, queridos hermanos de la Iglesia Bautista de San Fernando. Estamos de viaje en Arequipa, pero sí en este momento virtualmente a través de este medio tecnológico. Hoy día, domingo 9 de junio, y estaré ya con ustedes de regreso hoy día mismo, hoy domingo 9 a las 7 de la noche. Vamos a estar llegando junto con los hermanos del equipo misionero que regresando de Arequipa. Muy bien, vamos a orar antes de entrar a la palabra de Dios en este momento. Señor, invocamos tu nombre, invocamos, Señor, la obra de tu Espíritu Santo sobre nosotros al entrar en tu palabra, al examinarla, Señor. Bendice a cada uno de tus hijos aquí en la Iglesia Bautista de San Fernando. Háblanos poderosamente por tu palabra. Así te lo rogamos en el nombre del Señor Jesús. Amén. Muy bien, tienen ustedes ahí en la última página de las hojas que han recibido, ahí está el texto bíblico que vamos a estudiar en este momento. Y esto se titula Para alabanza de la gloria de su gracia. Es el capítulo 1 de Efesios, en medio del cual está justamente estas palabras, para alabanza de la gloria de su gracia, para gloria de Dios. La salvación glorifica a Dios, porque es por medio de la gracia, de manera completamente gratuita. No es por obra, sino se recibe gratuitamente la salvación y glorifica a Dios la salvación, porque Él la hizo, no la hicimos nosotros. Bueno, muy bien, vamos a empezar entonces leyendo los primeros versículos de ahí en sus hojas en Efesios capítulo 1. Pablo, apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, a los santos que están en Éfeso y fieles en Cristo Jesús. En primer lugar, el apóstol muestra su autoridad divina, apóstol de Jesucristo, por la voluntad de Dios. A través de la voluntad de Dios fue que él llegó a ser apóstol para la iglesia. Y va destinada la carta a los santos que están en Éfeso. ¿Cómo somos llamados nosotros santos en Cristo Jesús? Muchas veces está la idea de las personas que pensando en algunos que son llamados santos, que a veces invocan también el nombre de los santos, pero la Biblia dice que no podemos hacer eso, es abominable, es abominación ante Dios invocar a los muertos. Y aunque piensen en algunos santos y le llaman incluso a Pablo, el apóstol, le llamen San Pablo, los otros apóstoles, San Pedro, San Lucas, etcétera, no podemos invocarles a ellos. Eso sería abominación, es abominación invocar a los muertos. Pero la Biblia nos muestra aquí, como podemos ver, quiénes son los santos de Dios. Los santos somos todos aquellos que hemos creído en el Señor Jesucristo. Esos son los santos. Si usted ha puesto su fe en el Señor Jesucristo, si usted un día puso su fe en Cristo y fue salvo por medio de la fe, usted es llamado santo. Dios le llama santo en Cristo Jesús. Por eso es que va dirigida a todos los creyentes llamándoles santos. Pablo, apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, a los santos que están en Éfeso y fieles en Cristo Jesús. Seguimos el del verso 2. Gracia a vosotros y paz de Dios Padre nuestro y del Señor Jesucristo. Habla el apóstol de parte de Dios el Padre y también del Señor Jesús, encargado él de guiar a la iglesia, encargado de parte de Dios el Padre y de su Hijo
nuestro Señor Jesucristo. Ahora, versículo 3 nos dice: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, el cual nos ha bendecido con toda bendición espiritual en bienes celestiales en Cristo, según que nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él en amor. Esta palabra bendición y bendito también, que está en el versículo 3. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Está diciendo de parte de nosotros los creyentes una bendición, pronunciando que su nombre sea bendito. ¿Por qué? Porque Él nos ha bendecido a los creyentes con toda bendición espiritual en bienes celestiales en Cristo. Nos ha llenado de toda bendición espiritual. Por eso el llamamiento de la iglesia del Señor no es como el llamamiento de Israel, de la nación de Israel. Israel es el pueblo de Dios en este mundo, sí, es la nación santa de Dios en el mundo, a pesar de que se han rebelado totalmente contra su Dios, es cierto. Israel no vive actualmente ni antes según los propósitos de Dios, está bien lejos de la obediencia a Dios, la nación de Israel. Pero Dios no cambia, ellos cambian, Dios no es infiel, Dios sigue considerando a su pueblo Israel como una nación santa y son llamados a ser santos. Un día se convertirán a Cristo ellos y serán realmente santos como nosotros. Creyendo en Cristo somos llamados santos de parte de Dios, únicamente por haber puesto nuestra fe en el Señor Jesús. Dios nos considera completamente santos. Entonces estábamos hablando de la nación de Israel, la nación santa de Israel, que también es un pueblo de Dios, pero es diferente de la iglesia. Nosotros somos la iglesia, ellos son Israel. Nosotros somos un pueblo de Dios, sí. Israel también es otro pueblo de Dios diferente. Y estamos mencionando Israel, ¿por qué razón? Porque en muchas predicaciones actualmente, muchas predicaciones que se oyen por internet y por todos lados, nos van a engañar haciéndonos creer que el propósito de Dios es llenarnos de prosperidad a todos los creyentes, es decir, prosperidad material, que Dios quiere llenarnos de bendiciones materiales a los creyentes en Cristo. Incluso que si yo no recibo, si no estoy lleno de prosperidad y de dinero y de bendiciones materiales, entonces tengo que preguntarme qué está pasando y qué problema tengo yo ante Dios, porque normalmente, según esa enseñanza mentirosa, vamos a decir, porque así es una enseñanza mentirosa, que si yo no estoy recibiendo bendiciones materiales de parte de Dios continuamente, si no tengo prosperidad económica, es porque algún pecado tengo delante de Dios, porque normalmente Dios me va a llenar de toda clase de prosperidad. Bueno, eso es algo equivocado y algo mentiroso también. Y están aplicándole las bendiciones prometidas a Israel, bendiciones materiales, las están aplicando a la iglesia que somos nosotros. Y eso no se puede hacer. Dios prometió a Israel, a la nación de Israel, la que está ahí en el Oriente Medio, a ellos, a la raza judía, Dios les prometió muchas bendiciones materiales si es que ellos obedecían la ley de Dios. Les prometió expresamente bendecirles materialmente.
si seguían los caminos de Dios, ellos iban a ser objeto de mucha prosperidad material, el pueblo de Israel. Pero a nosotros que somos la iglesia del Señor, diferente de Israel, a nosotros Dios nunca nos promete llenarnos de bendiciones materiales. Y ahí está el error, y ahí está la mentira también. Querer aplicarnos a nosotros que somos la iglesia, querer aplicarnos a nosotros las promesas de Dios que son para Israel. Dios le prometió a los judíos mucha bendición material, mucha prosperidad, mucho dinero, si es que seguían el camino de Dios. A ellos les prometió Dios, no a nosotros. Nosotros no somos la nación judía. No hay promesas de Dios para la iglesia que tengan que ver con la parte material. Lo que sí hay, eso sí es cierto en la Biblia, Dios nos promete suplir nuestras necesidades. Eso sí, Dios nos promete que no nos va a desamparar. Él va a suplir lo necesario materialmente para nuestra vida. Pero una cosa es que Dios nos promete que no nos va a faltar para vivir. Dios nos va a dar lo que es indispensable, el dinero necesario para sobrevivir. Y otra cosa sería las bendiciones de riquezas materiales. Y esas promesas de riqueza material no son para nosotros, son para los judíos. ¿Ve? Entonces no podemos mezclar ambas promesas porque somos dos pueblos diferentes. La iglesia del Señor ha recibido la promesa de Dios, hemos recibido la promesa de Dios de tener lo necesario materialmente. Dios va a suplir nuestra necesidad, pero no nos va a llenar de riquezas. Esa no es una promesa de Dios de llenarnos de riquezas materiales. Y por eso aquí se nos habla de las bendiciones espirituales, toda bendición espiritual. De nuevo leemos el verso 3. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, el cual nos ha bendecido con toda bendición espiritual en bienes celestiales en Cristo. Las bendiciones para Israel, para los judíos, son bendiciones de la tierra, bendiciones de dinero, de prosperidad. Pero las bendiciones de la iglesia no son bendiciones de dinero, ni son bendiciones de esta tierra, son bendiciones del cielo, son bendiciones eternas, son bendiciones espirituales y celestiales. Y eso lo encontramos aquí en el verso 3, el cual nos ha bendecido con toda bendición espiritual en bienes celestiales en Cristo. Ahora, una cosa que notamos en este capítulo y varias veces en el libro de Efesios es lo siguiente, que Dios lo considera como algo que ya se ha efectuado, porque las bendiciones del cielo todavía no las tenemos, no estamos en el cielo todavía. Sin embargo, Dios dice que ya tenemos esas bendiciones. Notemos que está el verbo en un tiempo pasado. Otra vez, versículo 3, el cual nos ha bendecido con toda bendición espiritual en bienes celestiales en Cristo, el cual nos ha bendecido, ya nos ha bendecido con bendiciones celestiales. No es que nos dará en el futuro. En la mente de Dios, aquellas cosas que vendrán en su reino y en la eternidad, en la mente de Dios, todo ya ha sido cumplido. Y nosotros necesitamos entender la mente de Dios. Para Él, toda esa bendición que Él nos otorgará ya está cumplida. Ya estamos con Él en el cielo, eso quiere decir.
ya ha sido efectuado, a pesar de que todavía no se ha cumplido. Sin embargo, en la mente de Dios, en el pensamiento de Dios, el cumplimiento de su bendición es tan seguro que en el pensamiento de Dios ya se llevó a cabo. Él ya nos ha bendecido. Por eso nos dice ahí, el cual nos ha bendecido, ya nos ha bendecido. Ahora entramos al versículo 4. Según que nos escogió en Él, o sea, en Cristo, ¿no? Según que nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él en amor. Nos escogió Dios para ser sus hijos. Él nos llamó para la salvación antes que se hubiese creado el universo entero. Cuando Dios moraba en la eternidad, antes del tiempo, porque el tiempo también fue algo que Dios creó junto con el universo. Junto con el universo creó Dios el tiempo. Pero antes del tiempo, antes del universo, cuando las cosas todavía no habían sido creadas, allí en la eternidad, en el propósito eterno de Dios, cuando moraba Dios en la comunión del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, las tres personas, perdón, las tres personas de la divinidad, morando en comunión del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, un solo Dios en tres personas. En su eternidad, el propósito de Dios fue llamarnos a la salvación, a nosotros que hemos creído en Cristo, nos escogió para ser salvos. Ahora, si vamos a algo más exactamente, no nos dice aquí para librarnos, nos escogió para librarnos de la condenación. Nos dice algo muy especial. Veamos otra vez el verso 4. Según que nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él en amor. Entonces no está diciendo que nos escogió para librarnos del infierno. Si bien es cierto que cuando Dios nos llamó a la salvación, nos libró del infierno, eso es cierto. Pero aquí no nos dice que Dios nos escogió para librarnos del infierno. Lo que dice que Él nos escogió para que fuésemos santos y sin mancha. Ese es el objetivo final de habernos escogido Dios en Cristo Jesús, porque nos dice que nos escogió en Él. Según que nos escogió en Él, no nos escogió simplemente a cada uno de nosotros, sino que nos escogió en Cristo. Nos escogió dentro de Cristo porque estamos en Cristo. Y al estar dentro de Cristo nosotros, de esa manera es que nos ha escogido Dios el Padre. Desde antes que el mundo fuese creado. ¿Cómo puede ser posible eso? Es el poder infinito de Dios. No había sido creado el universo de las estrellas todavía, no había sido creada la tierra, no había sido creado el hombre. Y sin embargo, Dios ya nos conocía personalmente a cada uno de nosotros. Nos conocía profundamente a cada uno de nosotros. Y ni siquiera había comenzado a existir este mundo. Pero eso es el poder de Dios, eso es el amor de Dios, ¿no?
según que nos escogió en Él, en Cristo, antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él en amor. Hemos sido escogidos no tanto para librarnos de condenación, aunque sí nos libra de condenación, nos ha escogido para que fuésemos santos y sin mancha. Ese es el propósito de Dios al haberte escogido a ti, hermano, hermana, al haberte escogido a ti, al haberte llamado en medio de un mundo perdido, en medio de un mundo pecador que se encuentra lejísimos de Dios. Dios te llamó, Dios te escogió. No ahora, no te escogió ahora, no te escogió hace poco que viniste a Cristo, te escogió Dios cuando no existía este mundo. Desde ahí Dios te conoció personalmente y te llamó, te escogió para que fueses santo y sin mancha delante de Él. ¿Y en qué consiste esto de ser santo y sin mancha delante de Él? Por medio de la sangre de Cristo. Recuerdan, el domingo anterior habíamos visto en el libro de Hebreos capítulo 10 las palabras de Dios allí en Hebreos. Así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo, que es el cielo. El lugar santísimo es el cielo mismo. Así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, teniendo libertad para entrar en el cielo, pero no de cualquier manera, sino por medio de la sangre de Jesucristo, entramos al cielo. Tenemos libertad para entrar en la presencia santísima de Dios en el cielo por medio de la sangre de Jesucristo su Hijo. Y es por esa razón que también aquí nos dice en Efesios que nos escogió para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Es decir, Dios nos limpia de todo pecado por medio de la sangre de Jesucristo, su Hijo. Y al quedar limpios de pecado, y esto de manera completamente gratuita, únicamente a través de la fe, ponemos nuestra fe en el Señor Jesucristo, creemos en Él y se produce esta limpieza de nuestro pecado de manera instantánea, porque ya se efectuó el sacrificio de sangre del Señor Jesús, eficaz para limpiarnos de todo pecado, eficaz el poder de su sangre para librarnos de todo pecado y de toda condenación. Eficaz su sangre para hacernos delante de Dios santos y sin mancha delante de Él, como aquí lo dice, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él en amor. Qué grande, qué maravillosa es la obra de Dios a favor de nosotros. Y el hombre no lo entiende, la persona que está fuera de Dios no logra entender. Siempre está pensando que tiene que volverse un hombre o una mujer religioso, y cuando se vuelva religioso, entonces poquito a poco va a ir consiguiendo la salvación. Va a ir pagando la salvación de a poquitos, como quien paga un artefacto a plazos hasta cancelarlo. Esa es la idea del hombre
que está lejos de Dios. Lo que está suponiendo siempre el hombre es eso. Si yo quisiera, bueno, ser salvo, llegar a Dios, tengo que volverme religioso, tengo que hacer méritos, tengo que portarme bien. Y entonces, poquito a poco, ya, si me mantengo fiel, entonces al final de mi vida Dios me dirá, como te portaste bien todos estos años, como fuiste muy religioso y muy cristiano todos estos años, entonces yo te otorgo, yo te, yo te retribuyo con la salvación. Equivocación mortal ese pensamiento, equivocación que desemboca en el infierno. Tan religiosa como es esa persona, igual su vida desemboca en el infierno. Porque en lugar de confiar en Cristo para la limpieza de sus pecados, está confiando en sí mismo. Y todo el tiempo está pensando, yo soy un hombre muy bueno, yo soy un hombre muy cristiano, y aunque no soy perfecto, pero me esfuerzo mucho en ser un buen religioso. Está confiando en su propio esfuerzo para llegar a ser salvo, en lugar de confiar en la sangre de Cristo que ya fue derramada una sola vez y para siempre. En lugar de apropiarse de la sangre de Cristo por medio de la fe. Y la Biblia dice, y la sangre de Jesucristo su Hijo nos limpia de todo pecado. Y esa limpieza de nuestros pecados es efectuada una sola vez y para siempre. Así como Él murió y derramó su sangre por nosotros una sola vez y para siempre, de la misma manera, la persona pone su fe en Cristo una sola vez y para siempre. Porque en el momento que uno deposita su fe en Cristo, es limpiado de todo pecado por medio de la sangre de Cristo. Y es por eso que logramos llegar a ser ante Dios, ante la justicia de Dios, como dice otra vez el verso 4, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Santos con la santidad de otra persona, santos con la santidad de Cristo, sin mancha, porque Cristo fue sin mancha y esa santidad de Cristo nos ha sido atribuida a nosotros. Y lo que Dios el Padre dice de cada uno de nosotros, entonces, por estar en Cristo Jesús, por haber confiado en Cristo, su Santo Hijo, Dios dice, yo te considero a ti santo y sin mancha. ¿Por qué? Porque tú estás dentro de mi Hijo Jesucristo. Por eso yo te considero a ti santo y sin mancha. Por eso una gran ilustración de la salvación es el arca de Noé. El arca de Noé representa al Señor Jesucristo. Todos los que entraron dentro del arca, Noé y su familia, en total solamente eran 8 personas, Noé y su familia. Y también los animales ahí fueron salvados. Todo lo que estaba fuera del arca fue destruido. Todos murieron, todos absolutamente los que estaban fuera del arca de Noé. Y los que estaban dentro del arca no les llegó la destrucción ni la condenación de Dios. Suficiente con estar dentro del arca para ser salvo en ese caso.
Nosotros, al creer en Cristo, estamos dentro de Él. Él es nuestra arca de Noé. Por medio de la fe hemos entrado dentro del arca que es Cristo Jesús. Y al estar dentro de Él, dentro del arca, no nos llega la condenación ni la destrucción de Dios. Pero si tú no estás en Cristo, igual que todo el resto del mundo, recibirás la destrucción y la condenación de Dios. Pero tú sí estás en Cristo, dentro de Él. ¿No es así, mi hermano? Mi hermana, ¿no es así? Has confiado en Él como tu Salvador personal, ¿no es cierto? Entonces tú ya estás dentro del arca de Dios que es el Señor Jesús. Y tú ya eres considerado santo y sin mancha delante de los ojos de Dios. Esa es la obra maravillosa de salvación efectuada por nuestro amado Salvador. Continuamos entonces en el versículo 5. Habiéndonos predestinado para ser adoptados en hijos por medio de Jesucristo en sí mismo, conforme al buen querer de su voluntad. Usando Dios la palabra predestinado, quiere decir desde antes de la fundación del mundo, desde antes de la creación, Dios nos había separado, digamos así, nos había predestinado para ser adoptados en hijos por medio de Jesucristo. Ahora aquí vamos a tener cuidado de algo que es llamado un pensamiento que no concuerda con las escrituras, y eso se llama el calvinismo. Eh, bueno, los calvinistas pueden enseñar el calvinismo, pero la Biblia no enseña el calvinismo, ¿no? Entonces, allí debemos decir lo siguiente, que Dios usa esta palabra predestinado para los que creen en Cristo, para los que son salvos mediante la fe en Cristo. Pero nunca usa esta palabra la Biblia para referirse a los que van a la condenación. Nunca la Biblia dice que Dios ha predestinado a una persona incrédula para que termine en el infierno. Eso no hay en la Biblia. No, Dios no ha predestinado a nadie para que se condene en el infierno. Y porque según el calvinismo, Dios predestinó a unos para ser salvos y a otros los predestinó para condenación, lo cual no es la enseñanza de la Biblia. Lo que sí nos dice Dios, y lo entendemos aquí mismo justamente, Dios predestinó a sus hijos para ser salvos. Y eso es por la gracia de Dios. Enteramente se basa en la gracia de Dios. No hay ningún mérito que pueda yo presentar delante de Dios para que Él me adopte como su hijo. Lo único que yo he podido hacer es confiar en su Hijo, mi amado Salvador, Cristo Jesús. Depositar mi fe en el Señor Jesucristo. Y eso es todo para llegar a ser limpio de todo pecado, para ser salvo. Entonces el verso 5 nos dice,
habiéndonos predestinado para ser adoptados en hijos por medio de Jesucristo en sí mismo. Desde la eternidad, antes de la existencia del universo, antes de la existencia del tiempo mismo, en la eternidad, Dios nos predestinó a los que hemos venido a Cristo, a los que hemos puesto nuestra fe en Cristo, nos preparó desde aquella eternidad para ser adoptados en hijos. No éramos hijos de Dios de ninguna manera. Éramos enemigos de Dios. Nuestro corazón era enemigo de la voluntad de Dios. Pero ahora ya no. He sido transformado completamente. Recuerdan el domingo anterior usamos una ilustración, ¿no? La naturaleza que lleva el cerdo, el chancho. El chancho tiene corazón de chancho y le gusta la suciedad, pero la oveja no. La ovejita es un animal más limpio. No le va a gustar jamás revolcarse en el barro a la oveja porque tiene corazón de oveja. Pero si el chancho se le cambia su corazón y ahora tiene corazón de oveja, tiene una nueva naturaleza. Ya no le gusta la suciedad porque le fue cambiada su naturaleza. Así es la persona que cree en Cristo. Ya no le gusta embarrarse en el pecado porque su naturaleza fue cambiada. Dios le dio un nuevo corazón. Dios hizo nacer en él, en el creyente en Cristo. Dios le dio una nueva naturaleza, que es la naturaleza de Cristo Jesús. Y entonces Dios nos preparó, nos predestinó desde antes de crear el mundo, nos predestinó para ser adoptados en hijos suyos por medio de Jesucristo en sí mismo. Él quiso adoptarnos. No éramos sus hijos, ahora sí somos hijos de Dios. Y gozamos de todos los derechos, digamos así, de ser hijos de Dios. Si alguien adopta legalmente a una criatura, alguna familia quiere adoptar legalmente a algún bebito, entonces le dan todos los derechos legales. Posiblemente le pondrán su apellido, aunque no haya nacido de la mamá, no haya nacido de la sangre de ellos, igual le ponen su apellido y él goza de todos los derechos legalmente hablando, porque ahora ha sido adoptado como hijo de esta familia. Nosotros hemos sido adoptados como hijos en la familia de Dios. Y esto no desde ahora, Dios lo predestinó. Dios nos predestinó desde mucho antes de la creación para ser adoptados en hijos por medio de Jesucristo en sí mismo, conforme al buen querer de su voluntad. A Dios le ha placido llamarnos para ser santos y sin mancha delante de Él. Le plació a Dios conforme al buen querer de su voluntad. Le nació en su corazón amarme a mí. ¿Por qué a mí? Nunca vamos a entender eso. ¿Por qué a Dios le nació en su corazón amarme a mí? Llamarme de en medio de un mundo pecador. Llamarme a mí para ser su hijo,
para ser considerado santo y sin mancha delante de Él. Nunca vamos a entender la razón. ¿Por qué me escogió Dios a mí para ser salvo? No hay explicación a eso. Lo que sí podemos explicar es, yo no tengo mérito alguno para que Dios me llame a la salvación. No hay ningún mérito en mí para ser salvo, pero a Dios le nació en su corazón hacerlo y llamarme, adoptarme para ser su hijo. Y el propósito es lo que nos dice en el versículo 6, para alabanza de la gloria de su gracia, por la cual nos ha hecho aceptos así en el amado. Dios tiene un propósito al habernos llamado a la salvación. El propósito final de Dios es para alabanza de la gloria de su gracia. Todo el plan de Dios en cuanto a la salvación glorifica a Dios mismo, no glorifica al hombre. Por eso cuando uno entiende que la salvación no es por medio del esfuerzo humano, la salvación no es por medio de las obras. Acá mismo en Efesios lo dice, ¿no? Efesios capítulo 2, verso 8, no por obras para que nadie se gloríe. No por obras, no por esfuerzos humanos. ¿Para qué? Para que nadie se gloríe. Para que nadie pueda decir, yo soy salvo por mi gran esfuerzo. Soy salvo, Dios me entregó la salvación porque soy un hombre muy moral, muy bueno, muy ayudador, muy amoroso, no le hago daño a nadie, soy un buen padre de familia, soy un gran cristiano. Y por eso Dios me entrega la salvación. Para que no suceda eso, para que nadie se gloríe de ser una buena persona, entonces es por la fe gratuitamente, no por obras para que nadie se gloríe, sino más bien, como dice el verso 6, para alabanza de la gloria de su gracia. Para gloria de Dios es la salvación, no para gloria del hombre, sino para la gloria de Dios, para alabanza de la gloria de su gracia, por la cual nos ha hecho aceptos así en el amado. Siempre es en Cristo, ¿no? Se le llama al Señor Jesús el amado en este versículo 7. Perdón, el 6. Y ahora el versículo 7, pasamos al verso 7, en el cual, o sea, en Cristo, en el cual tenemos redención por su sangre, remisión de pecados por las riquezas de su gracia. Redención por su sangre, la obra de redención efectuada por Él. Todo lo que es la salvación pertenece a Cristo y no a nosotros. Nosotros lo único que hemos hecho es recibir la salvación, recibirla como un regalo, como un regalo. Si alguien te regala una Biblia, supongamos, una Biblia de una impresión, digamos, un poco más de lujosa o con pasta de cuero. Si alguien te obsequia una Biblia, supongamos que la Biblia costó 50 soles. Entonces, esa persona te quiere obsequiar la Biblia, no te está cobrando. Y si tú quieres pagar, no te va a recibir nada de que le pagues, porque lo que él quiere es obsequiarte la Biblia. Eso es la salvación. Eso es la salvación exactamente.
Nosotros lo único que hemos hecho es recibirla como regalo de Dios. Tuvo un precio bien grande. La vida, la sangre de su Hijo Jesucristo fue un precio enorme, pero el precio ya fue pagado. Tú no tienes que pagar nada por la salvación, porque el precio ya está pagado. Lo único que tú haces es recibir la salvación como un regalo, gratuitamente. No cuesta nada para ti. Y esa es nuestra parte dentro de la salvación, recibirla gratuitamente por medio de la fe. A través de la fe es el camino de ser salvo. Y volviendo a leer el versículo 7, en el cual tenemos redención por su sangre, remisión de pecados por las riquezas de su gracia, las riquezas de su gracia. Por eso decimos, las bendiciones de Dios para la iglesia no son bendiciones de dinero, no son materiales. Miren esta palabra, las riquezas de su gracia, no las riquezas que nos dé Él por medio de dinero, no, las riquezas de su gracia son riquezas espirituales que sobreabundó para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia. Sobreabundó para nosotros la gracia de Dios en toda sabiduría e inteligencia, habiéndonos descubierto el misterio de su voluntad, según su buen querer, que Él se había propuesto en sí mismo. Estamos en el verso 9, ¿no? Otra vez, habiéndonos descubierto el misterio de su voluntad, según su buen querer, que Él se había propuesto en sí mismo, que en la dispensación del cumplimiento de los tiempos juntaría en uno todas las cosas en Cristo, así las que están en los cielos como las que están en la tierra. En Él digo, en el cual alcanzamos también herencia, siendo predestinados conforme al propósito de aquel que obra todas las cosas según el arbitrio de su voluntad. Es tan grande, es tan tremendo el significado de estas palabras de Dios que tomaríamos mucho tiempo para examinar cada una de ellas. Pero examinemos un poquito, ya estamos terminando en el verso 9, habiéndonos descubierto el misterio de su voluntad. En cuanto a la salvación, en cuanto a su gracia inconmensurable sobre nosotros, que en la dispensación del cumplimiento de los tiempos juntaría en uno todas las cosas en Cristo, así las que están en los cielos como las que están en la tierra. Todas las cosas cuando se cumpla el tiempo, en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, Dios el Padre va a juntar en uno todas las cosas en la persona de Cristo, todas las cosas que están en los cielos y así también como las que están en la tierra, que son para la gloria de Dios, son para glorificar a Dios. La salvación entera es para glorificar a Dios. Y por eso, ¿no? El título de este mensaje, lo del versículo 6, para alabanza de la gloria de su gracia, para alabanza de Dios, para la gloria de Dios, no para que el hombre se gloríe de ser bueno, no,
sino para alabanza de la gloria de Dios mismo, para glorificarle a Él solamente. Vamos a terminar en oración. Te damos las gracias, oh Señor Padre bendito, por todo lo que tú nos muestras, Señor, de tu santa voluntad a través de la salvación en Cristo. Gracias por lo que nos has mostrado en esta mañana. Bendice a cada uno de nuestros hermanos y hermanas para comprender la maravilla de tu salvación, Señor. Lo que el mundo nunca lo entiende por la incredulidad de su corazón, por la dureza de sus corazones, alejados completamente de Dios. Pero nos has traído a tu gloria y a tu salvación, Señor, para que fuésemos santos y sin mancha delante de ti. Te damos gracias por eso, Padre Santo, en el nombre del Señor Jesús. Amén.